ese no soy yo, no, I'm sorry, lo siento, yo no voy a pasar a aquel lugar. Dice, no, mírenlo aquí, este es. Y cuando lo pasa el hombre no sabía teología, el hombre no sabía la regla de la hermenéutica, no sabía lo que era homilética, nada de eso sabía el hombre. Pero cuando el hombre agarró el micrófono, el poder de Dios descendió sobre él. Le bendiga, Dios le guarde de manera especial. La paz de Dios con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión. En el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Es para mí una honra, es un honor, es un privilegio que ustedes estén conectados con nosotros y que nosotros podamos bendecirle a través de la palabra del Señor a cada uno de ustedes. De la expectativa, porque Dios le ha de hablar de manera sobrenatural. Así que, hermanos, hoy vamos a estar hablando un tema que le va a bendecir de manera extraordinaria. Yo quiero que usted vaya conmigo a su Biblia, al libro de Primera Carta a los Corintios, su capítulo 14, versículo 1 en adelante. Primera Carta a los Corintios, su capítulo 14, versículo 1 en adelante. La palabra de Dios es leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen así. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Gracias, Señor, por tu palabra. No te pedimos que la bendiga, Dios, porque ellas son benditas desde el principio, Dios, sino que la podamos poner por obra, Dios mío, que la podamos cumplir, Señor, porque tu palabra es buena semilla y nosotros somos buena tierra. Que esta palabra pueda germinar al 30%, al 60% y al 100 por uno, Señor. Yo predico tu palabra y tú restaura. Yo predico tu palabra y tú vivifica. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en este día yo quiero hablarle de un tema que le va a bendecir. ¿Por qué los espíritus de las tinieblas quieren detener la lengua en la iglesia? Las lenguas angelicales en la iglesia. Miren, amado, lo primero es que hay diferentes tipos de lenguaje o diferentes tipos de lengua. Por ejemplo, si nos vamos a la Biblia, nos vamos a dar cuenta que en el principio dice en el libro de Génesis que el hombre estaba haciendo una torre. Esta torre se le estaba llamando la Torre de Babel. Cuando el hombre está haciendo esta torre, dice que había un hombre fuerte llamado Nimrod y estaba edificando esta torre. ¿Para qué? Para elevar el ego del hombre. El hombre en ese tiempo tenía un mismo lenguaje. El hombre tenía un mismo idioma. Pero de repente, cuando Dios ve que el hombre está tomando esta decisión y que el hombre quiere elevar su ego, su humanismo, quiere centrarlo hasta tal magnitud de llegar a lo más alto del cielo, dice la palabra del Señor que Dios dijo, descendamos y confundamos las lenguas. Cuando Dios desciende y confunde la lengua, ahora las personas que tenían un mismo lenguaje, ahora las personas que tenían una misma lengua, un mismo idioma, ahora tienen idiomas diferentes, tienen lenguas diferentes. Ahora, ¿qué acontece? De ahí en adelante se comienzan a surgir los dialectos, comienzan a surgir los lenguajes, los diferentes idiomas, y cuando están surgiendo estos diferentes idiomas, sabemos que la Biblia, la palabra del Señor, fue escrita en 3 idiomas. El primer idioma, el idioma hebreo, el idioma arameo y el idioma griego. ¿Dónde surge el idioma hebreo? El idioma hebreo surge cuando el pueblo, o mejor dicho, cuando Abraham, siendo el patriarca de Israel, que no se conocía como Israel el pueblo, sino que solamente tenía promesas divinas del cielo, cruza a la tierra de Canaán como nómada, o mejor dicho, cruza la tierra de Canaán viviendo como... cruza la tierra de Canaán viviendo, no que ya la tierra la poseía, sino que Dios le dice, la tierra donde tú estás se la voy a entregar a tu descendencia. Ahí se hablaba la lengua cananea. Entonces, con esta lengua cananea, cuando el pueblo va creciendo, el pueblo va surgiendo el dialecto hebreo, o mejor dicho, el idioma hebreo. De ahí en adelante, cuando el pueblo continúa su trayecto,
que el término hebreo tiene que ver con lo que cruzan al otro lado, o mejor dicho, el término hebreo tiene que ver con una usurpación, con que usted usurpa, usted toma, porque los cananeos comenzaron a llamarle así a Abraham, porque estaban diciendo que él iba a cruzar a tomar una tierra que no le pertenecía. De manera despectiva le estaban llamando hebreo. Ahora, ¿qué acontece? El pueblo continúa su trayecto, pasa por Egipto. Cuando pasa por Egipto sabe que es exiliado o tomado por Nabucodonosor. Cuando es tomado por Nabucodonosor, el pueblo está ahí. El Antiguo Testamento, o lo que conocemos como Torá, Tanakh, está siendo escrito porque completamente en hebreo. Ahora, ¿qué está aconteciendo? Está aconteciendo que el pueblo está cautivo en Babilonia y el lenguaje o la lengua que se habla en Babilonia es el lenguaje arameo. Por eso es que estamos viendo que cuando Daniel y los 3 amigos mandan a buscar a los príncipes de Israel que llevaron cautivo, los llevan cautivo hacia Babilonia, dice que lo escogieron a ellos y le enseñaron a hablar en sus propias lenguas o en la lengua de los cardeos, la lengua de Babilonia, que lo que se hablaba era arameo. De aquí es que el pueblo de Israel ya comienza a dejar de hablar hebreo y tiene que comenzar a hablar en arameo. Aquí es que hay algunos escritos del Antiguo Testamento que se escriben también en arameo. Ahora, ¿qué acontece? Sabemos que Nabucodonosor deja a su hijo Belsasar en sustitución de él, y ahora Belsasar cae bajo el imperio medo-persa. Los medo-persas comienzan a reinar y Darío el Medo III, Darío III, cae vencido ante Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Y cuando cae comienza ahí a incidir lo que es el término griego o el nombre o la lengua o el idioma griego a sobreabundar en Israel también. Y de aquí es que el hombre no solamente habla hebreo, no solamente habla arameo, sino también que estamos viendo que en esos tiempos de Cristo y después de Cristo se hablaba en griego. Ahora, ¿qué acontece? Le estoy hablando de los idiomas que fue escrito en la Biblia. Pero hay un idioma que no sabemos, el idioma que hablaba Adán. No sabemos si Adán hablaba hebreo o qué tipo de idioma hablaba Adán. La Biblia no lo registra y yo no lo puedo decir. Pero hay algo que es el lenguaje angelical. La Biblia establece y dice, hablando el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, su capítulo 14, versículo 1, dice, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Lo que quiere decir que cuando usted habla lenguas angelicales, lo que usted está haciendo es que usted se está comunicando con Dios. Lo que quiere decir que el lenguaje angelical o las lenguas extrañas, la lengua de fuego, como muchos le llaman, este lenguaje no lo entiende la gente de la tierra, sino que dice que usted habla misterio con Dios. Venancio, explícame esto. Te lo voy a explicar con más detención. Una de las cosas por la cual los demonios, Satanás, que el Señor lo reprenda, no quiere que la iglesia hable lengua, es porque cuando la iglesia habla en un lenguaje extraño o en lenguaje angelical, este lenguaje está codificado y los demonios, las malicias, las entidades espirituales del mundo infernal no pueden entender lo que usted está hablando o lo que usted está profesando en el mundo espiritual. Usted le comienza a preguntar a los grandes hombres de Dios cómo es su momento de oración y usted se va a dar cuenta que ellos duran más orando en lengua que orando normalmente en español. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en español la gente de la tierra te entiende. La gente de la tierra te entiende. En español los demonios se le hace fácil descifrar lo que es el lenguaje que usted está hablando. Pero en lengua los demonios no entienden. Por eso que el que habla en lengua, amado, está hablando misterio con el Padre.
Usted está viendo que los últimos días, cuando yo me convertí hace más de 10 años, la gente hablaba un lenguaje espiritual. Mire, una lengua poderosa, que cuando usted lo escuchaba, usted se le removía las extrañas. Cuando usted lo escuchaba, usted decía, wow, extraordinario lo que este hombre está hablando. Y aunque usted no entendía lo que decía, a usted algo se le despertaba por dentro. Le digo, ¿por qué? Porque anhelaban ese don. Pero hoy más que nunca ese don está siendo golpeado dentro de la iglesia. ¿Por qué está siendo golpeado dentro de la iglesia? Porque los demonios no quieren que la iglesia hable en lengua. Venancio, no lo diga. Yo lo voy a decir. Los demonios, las malicias, no quieren que la iglesia hable en lengua. Porque cuando usted habla en lengua, a usted se le están revelando misterios del mundo espiritual. Los demonios quieren que la iglesia se mantenga natural y mantenga haciendo oración en español, porque se le hace más fácil descifrar lo que usted habla. Por eso que, hermanos, hay un lenguaje espiritual que a mí se me manifiesta. Que se manifiesta, y cuando se manifiesta, puedo reprender espíritu en lenguas angelicales. Ahora, ¿qué son lenguas angelicales? Las lenguas angelicales, el término ángel tiene que ver con espíritu. Lo que está hablando aquí, lenguas espirituales. Lo que yo le estoy diciendo a usted, que cuando usted habla en lengua, usted está hablando el lenguaje del mundo espiritual. Pero hay un lenguaje que es descifrado por los espíritus, y ellos pueden entender y se convierten en la reprensión para dichos espíritus. Pero hay otro lenguaje que están cifrados, están codificados. Ufalia, Badieli, Falio con Fatuano, Boribra con Fatania, Dobedisato. Yo estoy hablando con alguien que se llama Marieli aquí, Le Vicente, mano, Manamashe, Marieli Vicente. To confita en Basnioshe, mano. Data tu confita en hijo, no, no, acá. Yo te está diciendo, confía en mí, Bufé en Vitanoma, Boboripreca, tiene un fatenoniano, tiene una falda, la Bashe Manicatonoma acá. Tiene una blusa verde, y tiene como una falda jean como negra, así tirando negra. Esto es el lenguaje espiritual. Porque es que cuando usted habla en lengua, ¿por qué los demonios no quieren que usted hable en lengua? Es porque a través de la lengua a usted se le pueden entregar misterios del mundo espiritual y usted poder profetizar con las lenguas. Por eso el apóstol Pablo dice que procure los dones espirituales, pero dice, pero sobre todo que profeticéis. Ahora, hay gente que podemos profetizar en lenguas. ¿Por qué? Porque a mí me pasa que yo hablo en lengua, y cuando hablo en lengua le pedí a Dios el discernimiento, mejor dicho, la interpretación de lengua, el don de interpretar. Y cuando interpreto, lo que era una lengua se convirtió en una profecía. Por eso es que la Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Ahora, ¿qué está aconteciendo? Cuando usted habla lengua y que usted comienza a interpretar, lo que es una interpretación se convierte en una profecía. Y ahí usted puede edificar a la iglesia. Porque la Biblia dice que los dones son para edificación del cuerpo de Cristo. Si su don no trae edificación, tal don no es verdadero. Ahora, ¿qué está aconteciendo? Está aconteciendo que por mucho tiempo se le ha dado un mal uso a las lenguas. Amado, hay gente que cuando hablan de la lengua desde una perspectiva de Hechos, su capítulo 2. Y dice la Biblia en Hechos capítulo 2 que cuando el pueblo estaba unido, estaba unánime, junto, en armonía, dice que descendió el Espíritu sobre ellos en llama, y cuando descendió le repartió en lengua repartida como de fuego. Y dice que comenzaron a hablar en otros idiomas. Lo que se le entregó a los 120 ahí fue hablar en otros idiomas.
Porque no es lo mismo hablar lenguas angelicales que hablar lenguas en idiomas. Hay gente que habla lenguas en idioma y ellos pueden a través de esa lengua darle una palabra profética a alguien que lo escuche. ¿Por qué? Yo leí un libro, este libro, Los Generales de Dios, dice que había un hombre, que era un hombre que él no sabía hablar. Y cuando él lo llama, lo primero que hace es que le dicen fulanito y él dice, no soy yo, porque mire todas las características que están dando de este hombre. Ese no soy yo, no, I'm sorry, lo siento, yo no voy a pasar a aquel lugar. Dice, no, mírenlo aquí, este es. Y cuando lo pasan el hombre no sabía teología, el hombre no sabía la regla de la hermenéutica, no sabía lo que era homilética, nada de eso sabía el hombre. Pero cuando el hombre agarró el micrófono, el poder de Dios descendió sobre él. Cuando el poder desciende sobre él, este hombre comienza a hablar en otras lenguas. Cuando comienza a hablar en lenguas, en idiomas, y comenzó a entrelazarse el lenguaje angelical con el lenguaje de idioma, ahí de repente este hombre dice que la gente comenzaron a ser sano, los cautivos comenzaron a ser libres, el que estaba enfermo comenzó a ser sano, el que estaba caído comenzó a ser levantado. ¿Por qué? Porque le estaba hablando el espíritu de la gente que estaban ahí. Pero aparte de eso, dice que había una familia que no entendía nada del idioma que hablaban ahí, y cuando este hombre comenzó a hablar en el idioma, dice la historia de este hombre que la familia entendieron el mensaje que este hombre le estaba dando. La lengua angelical sirvió para liberar, para sanar, pero la lengua en idioma sirvió para transmitirle un mensaje a esa gente que entendía en el otro idioma. Lo que quiere decir que él se trasladó al idioma que él hablaba. ¿Por qué? Por el Espíritu de Dios. ¿Por qué no quiere que hable en lengua? Porque cuando usted habla en lengua, usted puede edificar una parte que no todo el mundo puede edificar. Pero el apóstol Pablo dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Dice también que cuando se habla en lengua y no hay intérprete, cállese. Porque hay gente que habla mucha lengua, pero no interpreta. Y todo el que habla lengua y dura 2 horas hablando en lengua, pero sin interpretación, está edificando su espíritu, pero no edifica a nadie. Por lo tanto, cuando usted habla misterio con el Señor, lo que le está trayendo es lo misterio del mundo espiritual. ¿Por qué no estamos viendo liberación en las iglesias? ¿Por qué no estamos viendo sanidades? Porque no hemos acostumbrado al español. Y hemos dejado de vivir una vida consagrada para Dios. Yo creo que debemos de procurar este don de nuevo. Esto es un don y los dones son para edificación. Ahora verán, ¿cómo puedo edificar con la lengua que hablo? La Biblia establece y dice: cuando ustedes hablan en un idioma extraño, se ayudan solo a ustedes mismos. ¿Pero de qué está hablando aquí? Le está hablando a los corintios. Porque los corintios hablaban muchas lenguas, pero su espíritu, la gente quedaban sin provecho. Yo creo que las lenguas no sustituyen la palabra del Eterno, pero necesitamos espiritualizarnos cada día más. ¿Por qué los demonios no aguantan el lenguaje cuando tú lo hablas? Porque es que ellos conocen ese lenguaje. Ellos saben el lenguaje que tú estás hablando. Ellos saben la palabra que tú estás exhortando. Y este don está siendo perseguido por los demonios. ¿Por qué es beneficioso hablar lengua en la iglesia?
Porque a veces usted como profeta no ha recibido todavía la profecía. Y cuando comienza Dios a activarte el don de lengua, de repente las profecías comienzan a fluir en tu espíritu. El que habla lengua y no intérprete, cállese. El único don que usted puede manejar a su apetito es el don de lengua. Porque el apóstol Pablo dice, cállese si usted no. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el Espíritu se sujeta al profeta. No está hablando del Espíritu Santo, porque nadie puede sujetar al Espíritu de Dios. Aquí está hablando de qué? Está hablando del Espíritu que el hombre tiene por dentro. Ahora, ¿cómo se habla en lengua? Se habla lengua en el Espíritu, no una lengua inventada. Porque hay diferentes tipos de niveles de lengua. Hay lengua que usted habla para edificar su espíritu. Hay lengua que usted habla que Dios se la da como profecía. Lengua de edificación y lenguas proféticas. Es una misma lengua, pero en diferentes manifestaciones. Pero hay lengua de liberación, que cuando usted la habla, los que están ahí comienzan a ser libres. Pero hay un lenguaje que es un lenguaje de adoración, que cuando usted comienza a adorar en lengua, el lugar comienza a ser inundado por el perfume del cielo. Ahora, Venancio, ¿qué fue lo que pasó el día de Pentecostés? Lo que pasó el día de Pentecostés no fue lenguas angelicales, fue lenguas en idiomas. Porque dice que los que estaban ahí le escuchaban hablar en sus propias lenguas. Y esto causó un alboroto allá donde estaba el pueblo en Jerusalén, que la gente decía, están llenos de mosto, porque están borrachos, porque estaban tan embriagados del poder del Espíritu Santo, que la gente cuando veían a esta gente, decía, wow, extraordinario. Se sorprendían, quedaban perplejos, atónitos. Porque eso, para eso es que es la lengua. La lengua va a impactar la vida de quien la escuche. Lo que se habló en Hechos 2 no fue lenguas extrañas, no. Lo que se habló en Hechos 2 fue lenguas en idiomas. Porque se estaba celebrando la fiesta del Pentecostés. Por eso que el pentecostalismo no nace en ese momento. Eso era una fiesta que se hacía en Jerusalén. El pentecostalismo nace mucho tiempo después. Escuché esto. Alaba. Venancio, ¿qué es lo que tú estás hablando? Es que la gente piensa que Pentecostés nace en ese momento. Diga conmigo, I'm sorry. No nació en ese momento. Antes, amado, que hablara de eso, antes, amada, que se hablara de Pentecostés, ya el pueblo judío celebraba esa fiesta antes de que nosotros fuéramos pentecostales. Con Cristo en Antioquía nace lo que es el cristianismo, pero antes de llamarse cristianos se le llamaban nazarenos o los del camino. Y en Antioquía por primera vez se usa el término cristiano. Y de ahí comienza en los tiempos de Constantino, nos surge lo que es el catolicismo. Del catolicismo nace lo que es los calvinistas, los luteranos, los bautistas, los metodistas libres, y de los metodistas libres todo nace lo que es el pentecostalismo. Escuche esto. Ahora, ¿es del pentecostal hablar en lengua? No. Porque el don no es para una denominación. El don no es para una entidad. El don es para los hijos, edificar el cuerpo de Cristo. Porque cuando usted habla en lengua, lo que usted está haciendo es que usted se está edificando. ¿Por qué el enemigo no quiere que usted hable en lengua? Porque muchas veces usted está en su casa y de repente se siente desanimado, siente que usted no puede más, siente que no puede caminar,
Siente como que hasta ahí llegó su ministerio. Usted se ha sentido así. Usted que me está mirando. Sí, usted mismo. Siente que está desanimado. Siente que no puede más, que no puede caminar. Pero de repente comienza a orar y a hablar otro lenguaje y sale rejuvenecido. Sale cambiado, transformado y limpio. ¿Qué fue que pasó? Lo que pasó es que hablaste un lenguaje que te edifica, aunque usted estaba destruido. Por eso dice la Biblia, hablando el apóstol Pablo, la segunda carta a los Corintios también, capítulo 4, versículo 16. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Lo que está diciendo que a través de la lengua usted puede hacerse una renovación propia. Amado, cuando usted habla en lengua, usted se libera. Amada, cuando usted habla en lengua, usted reprende cualquier malicia que esté en su cuerpo. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Es que no solamente los hombres y mujeres de Dios están hablando en lengua, sino también que los demonios están hablando en lenguajes espirituales. Y como nosotros pensamos que cualquier persona que hable en lengua es espiritual, entonces los demonios están imitando también a hacer hablar sus entidades en lenguas. ¿Qué está aconteciendo? Es que el don o las lenguas angelicales es un don. Y dice la Biblia que los dones son irrevocables. Aquí hay un problema con los dones irrevocables. Usted no está viendo que hay personas que comienzan a hablar en lengua y usted, en vez de sentir una visitación divina, usted siente como una visitación del infierno. Es que hay gente que a través del lenguaje que están haciendo, están activando los demonios. A través de la lengua usted es un armamento, una herramienta para reprender a los espíritus. Las lenguas angelicales edifican tu espíritu. Las lenguas angelicales te dan profecías. Pero las lenguas angelicales también se pueden convertir en herramienta para echar fuera demonios. Yo he ido a lugar y a ministrar que cuando estoy predicando normal, que estoy hablando en español, enseñando la palabra, porque eso es lo primordial, hay que edificar al pueblo. Pero cuando comienzo a hablar en lengua, los demonios comienzan a manifestarse e irse de los cuerpos. Porque cuando estaba hablando en español, estaba edificando y limpiando el alma de un hombre. Pero cuando comencé a hablar lenguaje en el espíritu, comencé a reprender los espíritus que estaban en el cuerpo de ese hombre. Muchas veces usted como ministro, hay una multitud y no le da tiempo a estar mirando a todo el mundo. Pero cuando usted tiene el don de lengua, usted comienza a hablar en lengua y los demonios comienzan a manifestarse por el dicho de su boca. ¿Usted está viendo por qué los demonios no quieren que hablen en lengua en la iglesia? Y hay pastores, ministros, profetas, apóstoles, evangelistas, misioneras, maestros que se están dejando engañar por los espíritus de las tinieblas para querer perseguir a aquel que habla lenguajes espirituales. Hay veces que usted no encuentra el significado de un texto, ha estudiado el contexto histórico-cultural, el trasfondo de ese texto, pero al final de todo no se va con la revelación y cuando comienza a hablar en lengua le da la iluminación. ¿Por qué? Porque usted está conectándose con el Espíritu. Amados, amadas, es tan fuerte que yo estaba durmiendo y estaba hablando en lengua. Amados, es tan fuerte que yo he estado en lugares normales, en casa. De repente se me activa un lenguaje espiritual y gente que están al lado caen endemoniados por el lenguaje que Dios ha entregado.
Porque cuando usted tiene un lenguaje espiritual, lenguas angelicales, usted su lenguaje no va de acuerdo con los lenguajes que hablan los humanos que están influenciados por demonios. ¿Por qué los demonios no quieren que hable en lengua? Porque cuando habla en lengua, está conectándote con el mundo de arriba. Los espíritus no quieren que la iglesia se conecte con el mundo de arriba. Porque si te conecta con el mundo de arriba, vas a tener acceso a los documentos de arriba. Hay que despertar. Hay que saber que este don no lo podemos sacar de la iglesia. Hay que saber que esta manifestación no podemos sacarla de la iglesia. Hay que entender que esto es necesario dentro de la iglesia. Porque esto edifica al pueblo, edifica a la congregación. Escuche esto. Pero ¿qué dice la Biblia? El que habla lengua extraña a sí mismo se edifica. Dice Pablo, quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis. Porque mayor el que profetiza que el que hable lengua, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. La traducción del lenguaje actual, mejor dicho, dice Pablo, me gustaría que todos ustedes hablaran en idiomas desconocidos, pero más me gustaría que hablaran de parte de Dios. En realidad es más importante hablar de parte de Dios que hablar en idiomas que otros no entienden, a menos que alguien pueda traducir lo que se dice, porque así se ayudan a los miembros de la iglesia. Yo se lo voy a decir en la pechita que es más cercana al texto. Dice, yo quiero que todos ustedes hablen en lengua, pero especialmente que profeticen, porque es mayor el que profetiza que el que habla en lengua, no ser que la interprete, porque si la interpreta edifica a la congregación. El Lacadó dice, quisiera que todos hablaran en lengua, pero más que eso, que profetice. La persona que profetice es mayor que la que habla en lengua, menos que alguien interprete para que la asamblea sea edificada. Todo está hablando aquí de edificación. Dice, el que profetiza es mayor que el que habla en lengua, a excepción de aquel que interpreta las lenguas. Él no está diciendo aquí que es mayor por el don, es mayor por la edificación del don. ¿Por qué? Porque hay gente que habla en lengua, pero no hay intérprete a su lado. Entonces es mayor el que profetiza, porque el que profetiza le está hablando al que está al lado o el que está en el lugar, está edificando a otro. Pero cuando usted habla en lengua sin interpretación, usted se edifica usted mismo, pero no edifica a quien lo escucha. Ahora el apóstol Pablo dice, a excepción de que si hay alguien que interpreta, no es mayor el que profetiza. Porque cuando usted interpreta ya se convierte en una profecía. Por favor. A través de las lenguas se han descubierto muchas personas que están en el ocultismo. Demonios han abandonado los cuerpos. Personas que usted ve, pastores, evangelistas, misioneras, profetas, apóstoles, han caído endemoniados cuando un hombre con una lengua sobrenatural se manifiesta y la habla. ¿Por qué? Porque cuando usted va en sus 5 sentidos humanos y usted va con su cuerpo natural, usted tiene miedo de golpear algunas cosas que Dios le está revelando. Pero cuando usted habla en el espíritu que está en esa persona va a tener que respetar lo que usted está hablando en el espíritu. Porque hablar en lengua es comunicarse en el mundo de los espíritus. Por eso dice Pablo que el que interpreta edifica, pero el que tiene un lenguaje espiritual restaura y también liberta al que lo escucha. Ahora, ya le estoy cerrando. ¿Qué dice la Biblia?
¿Qué dice la Biblia? Ahora pues, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente, como las cosas inanimadas producen sonido como flauta, si no diere distinción de voces, ¿cómo sabrá lo que se toca con flauta o con la cintara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así vosotros, si por la lengua no daréis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tanta clase de idioma hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de la palabra, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. En la traducción del lenguaje actual dice: si en una guerra pudiera distinguir el sonido de la trompeta que anuncia la batalla, ninguno se prepararía para combatir. Algo así, cuando ustedes hablan en idiomas desconocidos, si nadie entiende lo que significa, es como si estuvieran hablando al aire. En el mundo hay muchos idiomas y todo ello se pueden decir cosas que tienen sentido. Pero si alguien me habla y yo no entiendo lo que dice, esa persona pensará que soy un extranjero. Y lo mismo pensaré yo si esa persona no me entiende. La traducción, Cado dice, sin duda alguna, en el mundo hay tipos de sonido y ninguno de ellos es totalmente sin sentido. Amados, amadas, la lengua tiene su interpretación. ¿Qué es lo que pasa? Es que nosotros no estamos pidiendo el don de lengua. Y el que tiene el don de lengua no está pidiendo el don de interpretación de lenguas. Cuando usted tiene el don de lengua en una iglesia, pocos pecados ocultos va a haber. Cuando usted tiene el don de lengua en una iglesia, poco cautivo va a haber. Cuando usted tiene interpretación de lengua, pocas cosas ocultas hay para usted. Porque usted en el lenguaje que está encriptado o está codificado, cuando usted interpreta ese lenguaje, que viene un lenguaje codificado, entonces se le desatan misterios sobrenaturales. Porque la lengua viene codificada. Pero cuando usted habla en lengua y usted la interpreta, está descodificando en el mundo espiritual. ¿Cuál es el problema de la iglesia de hoy? El problema de muchas iglesias de hoy es que tenemos iglesias que ya no hablan lengua. Pero el otro problema del otro lugar o del otro extremo de la iglesia pentecostal es que habla mucha lengua, pero no interpreta las lenguas que hablan. Entonces se quedan sin provecho. Yo me acuerdo que fue una iglesia una vez a ministrar y cuando veo que todo el mundo está hablando en lengua desde que comenzamos el culto, la gente, todo el que pasa hablando en lengua, prendido, brincando, saltando. Entonces cuando yo comienzo a predicar, se me activó un lenguaje espiritual muy poderoso. Y digo, hay aquí un intérprete y nadie salió, no había intérprete. Entonces le digo, todas las lenguas que ustedes hablan no están edificando a nadie. De nada están reprendiendo espíritu en el mundo espiritual, pero no están edificando a la iglesia y no le están dando el debido uso al don. Porque dice la Biblia que el don no es para reprender el demonio, amado. El don para edificación de la iglesia. Que cuando a usted se le manifiesta el don, pueda reprender espíritu. Claro que sí, se puede, pero es para edificación de la iglesia. Lo primordial, lo principal, lo primero, lo principado para el don es edificar a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué acontece? Que como hay gente que no interpretan el lenguaje, que yo dije, bueno, voy a interpretar, comencé a interpretar y comencé a profetizar de lo que estaba interpretando. Pero esa lengua, si no había intérprete, se iba a quedar como que si fuera un extranjero en el lugar, porque la gente no iba a entender lo que estaba hablando. Por eso que es necesario pedirle a Dios el don de interpretación de lengua cuando usted tiene el don de lengua. No es lo mismo lenguas angelicales que lenguas en idiomas. Las lenguas en idiomas son para edificar y para transmitirle un mensaje a aquella persona que no entienden el lenguaje que tú hablas. Hay historias de personas que han ido a lugares donde no se habla español y Dios le activa otro lenguaje incluso, y cuando lo hablan la gente lo entiende porque ese fue el lenguaje perdido de ese lugar. Debemos de despertar. Debemos de saber que no podemos abusar del hablar en lengua. Pero tampoco podemos carecer
del don de lengua en la iglesia. Porque el don de lengua edifica. El don de lengua restaura, porque dice que te edifica a ti mismo. El don de lengua activa bendiciones espirituales. Pero el don de lengua también tú puedes reprender en el espíritu. Pero si usted habla en lengua, pero no interpreta, el pueblo se queda sin edificación. Por eso debemos tratar de edificar. Debemos de tratar de restaurar. Debemos de tratar de que cuando hagamos algo, hacerlo con excelencia para el Señor. Por eso dice la Biblia que si nosotros hablamos lengua pero no tenemos amor, vamos a ser como címbalo, como metal que retiñe. Que la gente va a escuchar, wow, qué lenguaje, pero no va a salir edificado por el Señor. Debemos de procurar la edificación del cuerpo. No es hablar en lengua para impresionar, es hablar en lengua para edificar e interpretar y profetizar. 3 pasos. Habla en lengua, interpreta y profetiza. Y ahí vas a entender el poder que hay en la lengua. ¿Por qué los demonios no quieren que tú hables lenguas angelicales? Porque puede descifrar lo que ellos quieren hacer en años, a ti se te revelan hoy. Lo que ellos quieren hacer en tu territorio, cuando usted habla en lengua, usted lo reprende a ellos. Así que oro por ti para que se active el lenguaje y el don que hay en ti. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial. Ha sido una honra estar con cada uno de ustedes. Le pido a cada uno que comparta este video, se suscriba. Se despide de ustedes su hermano y amigo Venancio Amparo.